Bueno, vamos a continuar con otro tema muy relevante. Vamos a continuar con Encuentro con la economía del cambio. Las tendencias de la economía en Colombia en contra de los vaticinos de la derecha. Invitamos al doctor Pascual Amezquita Zárate, doctor de Economía. Bueno, antes de iniciar con el doctor, pues vamos a hacer unas preguntitas para estar atentos y le vamos a preguntar al doctor Pascual, ¿cuáles son los principales aspectos de la marcha de los mercados de la economía en general en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro? Buenos días a los maestros y maestras que escuchan encuentros pedagógicos. Gracias a Jairo Castro por la invitación. Bueno, en relación con la pregunta sobre las condiciones económicas, tengo que decir lo siguiente. Primero es de notar que la tasa de crecimiento del país, proyectada hasta el momento sin los datos del último trimestre del año pasado, es de 1,2%, lo cual es positivo teniendo en cuenta, primero, los agüeros nefastos que había de que el crecimiento estaba estancado, de que íbamos camino a la recesión. Pues el resultado es que crecimos, pero aquellos que iniciaron esa campaña de terror contra la economía, ese pánico económico, pues Standard Poor's, la calificadora, decidió golpearlos a ellos, poniéndole una calificación más baja al país en relación pues con la que tenía, y eso encarece los costos para los inversionistas por culpa de esa campaña difamatoria contra el gobierno de Gustavo Petro. Porque es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que el mundo todavía está padeciendo los efectos de la recesión desatada por la guerra por Ucrania y Palestina y por las políticas que han venido adoptando los bancos centrales para frenar la inflación. Esas políticas, como se sabe, pues se han traducido en frenar subir la tasa de interés para frenar el crecimiento económico, pero de eso hablo más adelantico. Por el momento digamos que la política es tan fuerte en el mundo que las exportaciones en todo el mundo han reducido. Aquí dicen que es por culpa de Gustavo Petro, pero realmente en el mundo la economía exportadora ha caído. Por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, el viejo Pacto Andino, Colombia mantiene la tasa de crecimiento de las exportaciones más alta, por supuesto que cayó, en relación con los otros socios de la Comunidad Andina de Naciones, que son Bolivia, Ecuador y Perú. Es decir, todo el mundo está padeciendo los efectos de la crisis económica y aquí le echan la culpa al gobierno. Pero además el gobierno puede mostrar que cayó el desempleo en menos de 2 dígitos, a pesar de que estaban diciendo que eso iba a ser en contra, iba a aumentar. Y la parálisis en el sector de la construcción como gran generador de empleo también tiene que ver con esta subida en las tasas de interés del Banco de la República, con el objeto de contener la inflación. Aquí se ha echado siempre el cuento de que es que las alzas en los salarios y la son la causa de la inflación. Y en estos días salió un estudio que dijo que la causa de la inflación en Colombia, al igual de lo que está ocurriendo en buena parte del mundo, es debido a algo que llaman la inflación de las ganancias, la inflación de los vendedores. Es decir, que ellos han venido subiendo los precios y eso se traduce en inflación. Ahí sí todo el mundo dijo que ese estudio no servía. En cambio, los de ellos que quieren demostrar, ninguno es que lo demuestre realmente, que buscan demostrar que son los salarios la causa de la inflación, pues eso sí no ha pasado. Por último, hemos de decir que la baja que hubo fue una baja mínima que se va a demorar en trasladarse a la economía unos 4 o 5 meses. Suben las tasas e inmediatamente los bancos las suben, pero caen las tasas y los bancos demoran casi medio año en bajar las tasas. Bueno, doctor, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor es en relación con el marco fiscal, es decir, con los ingresos y egresos del Estado. ¿Qué nos puedes contar, doctor Amezquita, acerca de esta relación con el marco fiscal? Bien, en cuanto al marco fiscal, habría que decir lo siguiente, y es que es un marco fiscal positivo a pesar, vuelvo y digo, de toda la campaña que se ha hecho en contra del gobierno
de Gustavo Petro. Aunque no hace parte de la política de Gustavo Petro, nunca lo anunció en su campaña, de todos modos está cumpliendo la regla fiscal. Eso pues, es lo que ha ocasionado que haya subido tanto el precio de la gasolina por cumplir con algo que no hace parte del programa pues, del gobierno de Gustavo Petro, sino una imposición del Fondo Monetario que por lo demás los otros gobiernos anteriores habían pasado por la faja y a Petro sí le tocó cumplir con esa medida. Bueno, entonces, a pesar de eso, a pesar de que la Corte Constitucional derogó el artículo que aumentaba, que prohibía descontar las regalías de los impuestos, que en todo el mundo se descuentan las regalías de los impuestos, menos en Colombia. Bueno, pues la Corte Constitucional ordenó aquí, dándole la ganancia a los petroleros y a los mineros, que pueden descontar las regalías de los impuestos. A pesar de eso, el recaudo subió. Pero como todo lo del pobre robado, dice el dicho, al otro día la prensa en Colombia salió a decir que sí, que había aumentado el recaudo, pero que, y le sacan mil peros para decir que eso no, para ocultar el hecho evidente de que el gobierno está reorganizando las cuentas fiscales que dejó bastante maltrechas el gobierno anterior con Duque y con Restrepo a la cabeza del Ministerio de Hacienda. De manera que el gobierno actual puede aumentar el gasto público en varios puntos. Ahí lo que se necesita es que haya mayor eficiencia en la ejecución. Aquí hay que reconocer que ciertamente el gobierno se ha quedado corto en la ejecución, sobre todo en la ejecución de inversión, pero hay que tener en cuenta un dato que han pasado por alto los analistas, y es que es un gobierno nuevo, no solamente un gobierno que aparece pues 4 años después, sino que es un gobierno con una concepción diferente. Recuerden que cuando Duque llevaba el primer año, semana salió al año diciendo un año de aprendizaje. Es decir, a un gobierno continuista como el de Duque sí le dieron un año de gabela para que aplicara las políticas, y en cambio al de Gustavo Petro le están diciendo que qué pasó, que no se hizo nada en este año. Pero las cifras de ejecución hasta el año pasado, las últimas que se mostraron, era que había en general un mejor cumplimiento que lo que hubo durante el primer año de los gobiernos anteriores, el de Duque y el de los de Santos. De manera tal que hay que decir que la economía marcha bien a pesar de toda la campaña en contra que han hecho los empresarios. El señor de Fenalco, que dijo que iban a quebrar 500.000 negocios, 500.000 tiendas por el impuesto saludable, el impuesto a la salud, el impuesto contra los productos ultraprocesados. Pues bueno, nada de eso se ha cumplido. Y finalmente el dólar está en un precio más bajo de lo que estuvo durante todo el gobierno de Duque y buena parte de los gobiernos anteriores. Está en menos de 4.000 pesos y eso es un éxito que hay que reconocer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguiremos conversando de estos interesantes temas de economía.